Día es el Día Universal del Niño, pero además, ¿no? Es una fecha en la que conmemoramos también, y justo lo menciono porque tiene que ver mucho con lo que tú has estado mencionando sobre estos derechos de los niños en este marco de pandemia aún más. Se celebra también, o se conmemora en realidad, la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Vamos a hablar con Jacqueline Caicho, que es especialista de desarrollo comunitario. Hoy es el Día Universal del Niño. Jacqueline, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Giovanna? Mucho gusto. Buenos días. Bien, Jacqueline, cuéntanos por qué hoy día se está celebrando el Día Universal del Niño. ¿Cómo así? Sí, Giovanna, mira, en realidad hoy día es el Día Universal del Niño, pero además, ¿no? Es una fecha en la que conmemoramos también, y justo lo menciono porque tiene que ver mucho con lo que tú has estado mencionando sobre estos derechos de los niños en este marco de pandemia aún más. Se celebra también, o se conmemora en realidad, la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual es un tratado, ¿no? Un tratado que han firmado los países, que ha ratificado en este caso el Perú, ¿no? Desde 1989, es decir, estamos celebrando este año, estamos conmemorando 32 años en los que los estados se han comprometido justamente a velar y garantizar, como establece justamente también nuestra convención, nuestra constitución además, los derechos de los niños, ¿no? Muchos de ellos, como sabemos, vulnerados aún, ¿no? Como el de la educación, que aún todavía no hay pues este paso a la nueva presencialidad, sobre todo para garantizar los derechos de aquellos niños que están pues en zonas rurales o de menores condiciones, o también el derecho, por ejemplo, a vivir y crecer protegidos, ¿no? Porque sabemos que justamente los índices y las estadísticas relacionadas a violencia, más aún en estos 2 años de pandemia, ha crecido significativamente, ¿no? ¿Y por qué los gobiernos en nuestro país nunca se han puesto los pantalones con respecto a hacer de las normas, de las leyes, mucho más estrictas con respecto al abandono, por ejemplo, de niños, a la violencia contra los niños, a la agresión contra los niños, al hecho de tener a tus hijos, por ejemplo, en una vereda, en una berma central, y el gobierno no puede hacer nada? No puede hacer nada por decir, estos niños no pueden estar acá. Así es que si usted no les va a dar, yo les doy la casa, yo les doy el albergue y usted podrá visitarlos, pero estos niños no pueden estar acá, ¿no? O sea, vemos constantemente niños pidiendo cosas en la calle y los adultos de lejos mirándolos. Y cuando uno a serenazgo le dice, miren esta situación, miren a estos niños están solos, están vendiendo cosas, serenazgo no hace nada. ¿Por qué no hay autoridades en nuestro país que se pongan mucho más fuertes con respecto a los deberes de las autoridades frente a estos niños? Te comento, Giovanna, en realidad el Perú, aunque pueda parecer quizás un poco ilógico en razón a lo que tú has mencionado, que es una realidad del día a día, es uno de los países que tiene un mayor número de normas, de leyes, de políticas relacionadas justamente a garantizar el derecho de los niños en varios de los aspectos que tú has mencionado, ¿no? En el tema de violencia, en el tema, por ejemplo, de abuso sexual. Comentarte que el día de ayer, ¿no? Por ejemplo, ha sido justamente el Día Internacional de Lucha contra el Abuso Sexual de las Infancias y las Adolescencias, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas más agudos, por ejemplo, que se han evidenciado en esta pandemia también. Entonces, el Perú tiene normas, tiene leyes, tiene políticas, hay sectores que están trabajando conjuntamente para atender estos temas, estos problemas, ¿no? Sí, pero una vez más, se hacen muchas convenciones y se hacen muchos días y se hacen muchos trabajos alrededor de esto, de muchos especialistas, y podemos tener miles de libros y festividades y celebraciones y conmemoraciones, pero el niño sigue abandonado, pero el niño sigue siendo abusado, pero el niño sigue siendo violentado. Esto no funciona entonces y no hay un cambio. O sea, hay muchas leyes y debemos ser el país que tenemos muchas más leyes que otros con respecto a esto, pero seguimos siendo uno de los países que tenemos la realidad más atroz para nuestros niños. Es un peligro para un ser humano nacer en nuestro país porque le puede pasar cualquier cosa. Entonces,
el asunto, Jacqueline, es cómo hacer que se cumplan estas normas, cómo hacer que se cumplan estas leyes y que no nos la pasemos hablando de ellas o hablando de la situación de los niños, sino que hagamos algo para que en verdad la situación cambie. Sí, Giovanna, justamente esa es una de las cosas que te quería comentar, ¿no? Si bien tenemos todo eso, que es importante también, no debemos negarlo, en la práctica no se ve, ¿no? Los niños no respiran derechos todavía, lamentablemente, y es lo que vemos día a día. Y justamente una de las principales, hay muchas complejidades alrededor de todas estas problemáticas, como por ejemplo que no todos, si bien existen las normas y las leyes, no todos la conocen. Por ejemplo, tú hablabas de un serenazgo que ve a niños en la calle y sin embargo no los protege. ¿Por qué? Porque muchas veces no conoce las leyes, no conoce las normas, no conoce cuál es el procedimiento que debería seguir. Muchos vecinos que escuchan maltratar a los niños, ¿no? Y que simplemente dicen, bueno, los papás son responsables, ellos verán qué hacen, y no toman acción tampoco. Es importante que espacios como el tuyo y otros, ¿no? Es decir, la sociedad organizada, tome responsabilidad y asuma el compromiso, todos, ¿no? No solamente el Estado, todos. Entonces, en ese sentido, una de las problemáticas más grandes que justamente tú mencionabas y que en este marco de la pandemia se ha agudizado, además de la violencia, es la orfandad, ¿no? La orfandad en la que muchos niños han quedado justamente porque un papá o ambos han fallecido, ¿no? Y estos niños justamente han tenido que pasar a un cuidado alternativo, ¿no? Entendemos como una medida de protección justamente. O muchos niños, al agudizarse la violencia, que también han tenido que pasar a un cuidado alternativo. Las estadísticas en realidad son bastante altas en cuanto a cómo ha subido el número de niños que ahora tienen que estar en el cuidado de otras personas o de alguna institución, sea del INAVIF o sea privada, como en el caso de Aldeas Infantiles SOS, que justamente también acoge a niños, ¿no? Sí, sí. Y tiene que ver mucho con esta, por ejemplo, ¿no? Nosotros seguramente hemos escuchado mucho de este bono de orfandad, para hablar de un tema nada más, ¿no? Que es de 100 soles, que se les da a los niños por 2 meses, ¿no? Pero la atención está enfocada a un apoyo económico particular y ya, no se mira la integralidad. Es insuficiente incluso, ¿no? Insuficiente igual. Muchísimas gracias, Jacqueline Caicho, por haber estado con nosotros, especialista en desarrollo comunitario. Hoy día es el Día Universal del Niño y es la oportunidad para conversar nuevamente sobre este tema. Pero como yo digo, mucho bla, 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 ya no conversemos tanto. Acá se necesita decisión y es decisión política, decisión de autoridades. A ver si un ministro del Interior se pone los pantalones y le dice a la policía, al primer niño que yo veo en la calle, tú te vas. Así de sencillo. A ver si los alcaldes le dicen a sus serenazgos, primer niño que yo veo en la calle vendiendo algo y el jefe de seguridad de la municipalidad se va. Así de simple. Vamos a ver si vamos a encontrar a estos niños abandonados en la calle. Primera persona que vemos violentando, agrediendo a un menor de edad, sea de 14 años o sea de 5 años. A ver si esa persona se va a la cárcel, a ver si lo vuelve a hacer, pues, ¿no?